Continuando con el avance de la materia, hoy llevamos el tema gestión del riesgo parte 1. La gestión de riesgos es una actividad de protección dentro de la gestión de proyectos que se encarga de identificar, mitigar y monitorizar los riesgos que pudieran afectar la ejecución y viabilidad del proyecto. Un riesgo es cualquier acontecimiento futuro que pueda afectar de forma negativa o positiva a un proyecto. No todos los riesgos son considerados como negativos. También son positivos ya que nos pueden abrir a una oportunidad. Entonces, no todos los riesgos tienen la misma probabilidad de ocurrir y tampoco tienen el mismo impacto, por lo que a la hora de tratarlos o preocuparnos para solucionar, nosotros consideraremos los riesgos más problemáticos, los cuales nos llevan cambios, elecciones y dudas. Entonces, muchos de los riesgos no los podemos conocer o simplemente son impredecibles. Existen tipos de riesgos, ¿no? Varios tipos: riesgos del proyecto, riesgos técnicos y riesgos del negocio. Los riesgos del proyecto ponen en peligro al plan. Nosotros al realizar un proyecto planificamos, ¿no? Tenemos tiempos, entonces debemos cumplir, pero cuando existen riesgos en el proyecto, toda la planificación puede cambiar, ¿no? Y eso nos va a requerir mayor esfuerzo y dinero. Y estos están relacionados con el presupuesto, donde vamos a requerir una mayor inversión, la planificación va a variar, los tiempos van a cambiar, incluso los responsables o el personal va a tener otro perfil con mayor cualificación. Los recursos vamos a necesitar mayores instrumentos y los requisitos necesitan más condiciones. Los riesgos técnicos ponen en peligro la calidad resultante. Por ejemplo, en un inicio podríamos haber planteado un proyecto de gestión académica vía web para un colegio, pero al momento de entregar nos pueden pedir otros requerimientos y estos nos pueden mm, hacer que el sistema sea más complejo de lo que habíamos estimado. Estos necesitan mayores condiciones, necesita mejorar el diseño, la arquitectura del diseño, implementar se necesita más tiempo, más personal, la interfaz, también la usabilidad, la interacción con el usuario, realizar más pruebas de verificación y para el mantenimiento hay que hacer una mayor dedicación después de la entrega final. También nos pueden poner en una incertidumbre técnica donde nos puedan pedir mayor conocimiento sobre el área o también usar tecnologías desconocidas. Eh, por ejemplo, si, como les vuelvo a repetir, el proyecto de sistema académico, por ahí necesitan un sistema georreferencial para saber dónde está el estudiante, ¿no? O también por seguridad que lea, que tenga un código QR para identificarse, etcétera. Entonces, todo esto puede hacer variar y volver complejo el proyecto. También podemos hablar de los riesgos del negocio, donde ponen en peligro la realización del proyecto. Y esto puede ser que se cancele el proyecto porque el usuario, el cliente nos puede decir que ya no se necesita este servicio o este sistema, o también no es compatible con las estrategias de la compañía. Por ejemplo, si están haciendo un sistema académico, una estrategia sería para que los estudiantes eh, ya no vengan, digamos, a consultar notas, ¿no? O sea, su seguimiento sea en línea. Entonces, por ahí
no tienen, diremos, presupuesto para comprar un hosting. Entonces todo esto puede dificultar, ¿no? Eh, para la realización del proyecto. También aquí habla de la dificultad de venta, no se consigue vender con mucha facilidad, dice, ¿no? Nuestro producto no es muy tal vez útil, ¿no? No se mantiene apoyo de los gestores superiores, no hay apoyo de las autoridades también, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora de gestión de riesgos de un proyecto según la guía PMBOK, que es un manual dentro de la administración de proyectos. Nos da ciertas normativas y estos tienen procesos, ¿no? Procesos de la gestión de riesgos que son 7. Primero se debe planificar la gestión de riesgos. Una vez que se planifica la gestión de riesgos, identificar los riesgos, luego hacer un análisis cualitativo de estos riesgos y luego dar un análisis numérico cuantitativo del riesgo, planificar respuestas a los riesgos, qué posibles soluciones, implementar estas posibles soluciones que son la respuesta a los riesgos y hacer un monitoreo control de los riesgos, ¿no? Entonces de cada uno explicamos aquí. Luego, para planificar la gestión de riesgos se debe realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto en beneficio clave de este proceso, que es asegurar que el nivel, el tipo y la visibilidad de gestión de riesgos son proporcionales tanto a los riesgos como a la importancia del proyecto para la organización. Este proceso se lleva a cabo una única vez, ¿no? En puntos predefinidos del proyecto. El gráfico muestra las entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso, o el diagrama de flujo de datos para el proceso. Entonces vamos a tener entradas, herramientas y técnicas y salidas, ¿no? Entonces tenemos aquí el flujo de datos de planificación de riesgo. Primero vamos a revisar todo el documento. Nosotros no olvidemos que hemos realizado un acta de constitución del proyecto, donde están la misión, visión, de quién es el encargado del proyecto, los límites, los límites del proyecto, ¿no? También hablamos del plan de dirección del proyecto, se ha documentado los roles, responsabilidades, todos los documentos del proyecto, ¿no? ¿Para qué? Para hacer la planificación, la planificación de la gestión de los riesgos. Una vez que tengamos esta planificación, ¿para quién hacemos la planificación? Para la dirección del proyecto, ¿no? Entonces aquí vemos nosotros las entradas, lo mismo, de manera gráfica, que es el acta de constitución, el plan de dirección del proyecto, todos los componentes, documentos del proyecto, los recursos de la empresa, ¿no? Y los factores ambientales también. ¿Qué herramientas van a usar? Entonces aquí van a haber reuniones que se van a hacer análisis de datos, donde va a haber expertos, va a haber un juicio de los expertos para opinar, ¿no? En riesgos no solamente hay que preguntar a una persona, sino hay que preguntar a varias personas, porque cada persona tiene un diferente enfoque y una diferente manera de ver las cosas y analizar, ¿no? Para tener luego como salida un plan de gestión de los riesgos. Este es el proceso de planificar los riesgos. Entonces, la planificación de riesgos debe iniciarse tan pronto como se concibe el proyecto y debe completarse tempranamente durante el mismo. Puede que sea necesario volver a examinar este proceso posteriormente en el ciclo de vida del proyecto. Por ejemplo, en un cambio de fase principal o si el alcance del proyecto cambia significativamente. O si un examen posterior de la efectividad de la gestión de los riesgos determina que el proceso de gestión de los riesgos del proyecto requiere alguna modificación, ¿no? Entonces, para planificar la gestión de riesgos tenemos entradas, el acta de constitución, donde se documenta la descripción de alto nivel del proyecto, sus límites, requisitos de alto nivel.
plan para la dirección del proyecto, los planes secundarios, ¿no? Después documentos del proyecto, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos y organización. En herramientas y técnicas nosotros tenemos juicio de expertos. Se toma en cuenta la pericia de los individuos o grupos que tengan conocimiento o especializados o capacitación en los siguientes temas: familiaridad con el enfoque de la organización para el manejo del riesgo, incluyendo la gestión de riesgos a nivel de la empresa, etc. Análisis de datos, ¿no? Después vamos a hacer las salidas. Las salidas se toma, es el plan de gestión de riesgos que nos va a dar un plan para la dirección del proyecto, ¿no? Estos pueden incluir algunos elementos como son la estrategia de riesgos para describir el enfoque general para la gestión de riesgos en este proyecto, las metodologías, las herramientas, las fuentes de datos específicos, roles y responsabilidades, definir líder, el apoyo y los miembros del equipo de gestión de riesgos. Hay empresas, hay consultoras que se dedican a hacer este análisis de riesgos con todas las normas, ¿no? Pero cobran, ¿no? Como también hay en la calidad del producto para que midan la calidad del producto, ¿no? Entonces vemos el financiamiento, el tiempo, calendario, categorías del riesgo. En las categorías del riesgo vamos a hablar del RBS, que es las estructuras de desglose de riesgos. El RBS es el Risk Breakdown Structure, que es la representación jerárquica de las posibles fuentes de riesgos, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que toma por niveles del RBS: riesgo técnico, de gestión, comercial y riesgos externos. Entre los riesgos externos vemos la legislación de cada país tiene ciertas leyes, ¿no? Las tasas de cambio, los ambientes, etcétera, factores ambientales, el mercado, la competencia, todas las normas, ¿no? Entonces, también muestramos en una tabla, digamos, y mostramos las probabilidades de los riesgos, ¿no? Si la escala es muy alto, es mayor al 70%, entonces necesitamos más o menos como 6 meses para poder trabajar, digamos, en ese riesgo, y el costo es mayor a $5,000. Pues quiere decir que es muy significativo sobre la funcionalidad general, ¿no? Entonces hay muchos cambios aquí que hay que hacer, ¿no? Entonces es muy alto, alto, mediano, bajo, muy bajo. Entonces cuando es nulo, menos de 1, es sin cambio, no hay cambios, ningún cambio. Ahora, todos los proyectos tienen un riesgo, ¿no? Ya sea mínimo, ¿no? Entonces también podemos mostrar con una matriz de probabilidad y el impacto, también ver las oportunidades y amenazas y dándoles valores, ¿no? Numéricos, ¿no? Tanto esta tabla, el RBS, donde hace la estructura de desglose de riesgo, agrupa los riesgos del proyecto orientado a un a lo que a un a una fuente que la organización define la exposición total de riesgo, ¿no? Ya. Unas fuentes, o sea, según las fuentes de la organización sacan, ¿no?, estos valores numéricos. Entonces, son puntuaciones que dan, ¿no? Y todos los riesgos tienen que tener informes, también hacer un seguimiento y se documenta, ¿no?, todas las actividades de riesgo. Entonces, un ejemplo para aclarar sería: este estudiante tiene que aprobar, digamos, la materia. Entonces, si le ha ido mal, ha identificado un riesgo. Si en un examen le ha ido mal, entonces tiene que evaluar y ver las posibles soluciones y estrategias que podría realizar.